Secretario de Comercio Interior, el compañero Guillermo Moreno. Gracias. Vamos a... Fundamentalmente, gracias por este congreso que nos permite reflexionar y nos permite incrementar nuestro conocimiento, porque fundamentalmente de donde nosotros vamos a hablar, los que estamos acá no somos los generadores del conocimiento. Para nosotros el conocimiento está ahí, finalmente ahí está el pueblo libre. Y nosotros decimos, como decía Facundo, ese que nos mataron en Centroamérica, también producto de estos mismos fenómenos, volá bajito que ahí está la verdad. Así que te agradezco mucho este congreso, porque nuestro pueblo libre es el que tiene que reflexionar para encontrar las mejores respuestas a estas nuevas preguntas, que parte de las que nos planteó Pedro y que ahora con mucho cariño vamos a interactuar en un debate. Primer tema, y vamos a ir rapidito y va a ser... El primer tema, hay una caracterización que ordena el resto de los fenómenos que tiene que ver con la Tercera Guerra Mundial. Nosotros ya lo planteábamos allá por el 2012, lo que pasa es que no nos atrevíamos a hablar de la Tercera Guerra Mundial, nos parecía, y entonces hablábamos de los vectores de la violencia como ordenadores de los desequilibrios mundiales. Era la Tercera Guerra Mundial. Salió nuestra presidencia, Cristina en este caso, también a los foros internacionales a explicar que de la Argentina veíamos el fenómeno del incremento de la violencia y por tanto de la Tercera Guerra Mundial, obviamente, hasta que apareció su santidad. Y su santidad fue muy contundente. Y lo dijo como lo dice siempre: señores, estamos atravesando la Tercera Guerra Mundial. Después, claro, dijo en cuotas, pero cuando uno reflexiona, dice, mirá, es la Tercera Guerra Mundial. Tercera Guerra Mundial que después explicó con precisión que poco tenía que ver con la confrontación religiosa, porque algunos se atrevieron a decir, no, mira, este es un problema. No, espere. Esta Tercera Guerra Mundial, como las dos que vivimos y las que estamos acostumbrados a estudiar cuando nos reflexionamos sobre estos temas, es por intereses económicos. Y en esto me parece que vale la pena que nos detengamos un minuto. La caracterización es de Tercera Guerra Mundial. Nunca el mundo estuvo tan cerca de la utilización de armamento nuclear como ahora. Nunca. Cuando Estados Unidos lo utilizó tenía la hegemonía, tenía el monopolio, por lo tanto el comando que decidió utilizar el armamento nuclear sabía que no tenía contraparte. Es una decisión desgraciada. Asesinar a 50.000 personas en 10 segundos es una decisión que hay que tomar, pero también ayuda esa decisión que del otro lado no me van a devolver. Hoy no estamos en esta decisión. Hoy el mundo nunca estuvo más cerca de la utilización de armamento nuclear, porque el diferencial en armamento convencional es tal que ningún Estado Mayor de ningún ejército no tiene la utilización de armamento nuclear como primera opción cuando lo tiene. Se llame Putin, se llame Corea del Norte, se llame como se llame. Entonces, nunca el mundo estuvo más cerca que ahora en la utilización de armamento nuclear. Por eso en las últimas Pascuas nuestro Papa nos pidió que recemos por la continuidad ya nuestra arriba del planeta. Digo, mira, acá está el peligro, que sigamos. Y este es el fenómeno. Esta guerra mundial ya no es la posibilidad de un pueblo de apropiarse del territorio de otro pueblo, que es lo que nosotros estamos acostumbrados. Esta Tercera Guerra Mundial se caracteriza por la avidez que tiene un pueblo de quedarse con los puestos de trabajo de otro pueblo. Y ustedes saben que el pueblo entra en un problema de administración sistémica de su propia nación cuando la tasa de desocupación va al alza. Nosotros, cuando llegamos al 25, en el 2001 pasó lo que acaba de contar Pedro, o lo que cantó. España llegó al 25 y pudo pasar. ¿Cuál sería la tasa de desocupación que inestabiliza el sistema? Eso depende de las condiciones subjetivas y objetivas, como dirían los muchachos, de cada uno de los pueblos. Organización sindical, niveles de organización, capacidad de lucha, etc. Ahí se tipifica cuál es el nivel de tasa de desocupación. Obviamente, en la Argentina, habiendo pasado Perón y Eva, la tasa de desocupación que inestabiliza el sistema es más bien baja comparando con otros pueblos. Todos los productos que nosotros consumimos son energointensivos, mucho más que mano de obra intensiva, salvo algún que otro servicio. ¿Está claro? Entonces, aquel país que tenga energía barata tiene un diferencial de productividad en términos de costos primos sobre el resto de los productos extraordinario. Por lo tanto, en el libre flujo del comercio internacional se queda con el trabajo del otro. Si uno reinterpreta la batalla de Obligado a la luz, no de que venían 20 buques de guerra, sino que venían 90 buques mercantes, la revolución industrial, que fue la primera gran transformación del sistema capitalista,
endógena al sistema capitalista, le permitió a un pueblo bajar los costos primos de tal manera, los costos primarios, los costos de producción, de tal manera que 90 buques mercantes fueron capaces de atravesar 14.000 kilómetros para ir a vender esa producción al pueblo que había que vendérsela remontando el Paraná. Y a la luz de esa interpretación, si uno dice, cuando el brigadier general ordena entrar en combate, sabía que con unas pocas baterías no podía frenar 20 buques de guerra, pero sí sabía que aumentaba el costo de venta, porque aumentaba el costo de producción de esos productos que habían bajado su costo de producción, porque un pueblo tuvo la aptitud de transformar el agua caliente en movimiento mecánico. No cualquier pueblo tiene esa aptitud. La tuvieron los ingleses. ¿Cuántos de nosotros podemos transformar agua caliente en movimiento mecánico? Los ingleses lo hicieron, bajaron los costos de producción, pudieron navegar 14.000 kilómetros y nos encontramos con un zafarrancho. Cuando el brigadier general ordena entrar en combate, aumenta ese costo de producción. Si cada uno de ustedes, cuando tiene que ir a vender mercadería, para vender la mercadería y cobrarla, tiene que entrar en combate, ¿cuál es ese costo de producción? Cuando uno incrementa el costo de producción, incrementa el precio de venta. La explicación desde el punto de vista economicista y no del derecho internacional de la decisión del brigadier general es extraordinaria y entendemos por qué con una poca batería dio combate y no volvieron más. Ahora, si en aquel momento el entrar en combate fue correcto para defender los puestos de trabajo argentinos, es válido que hoy otros gobernantes también entren en combate y defiendan los puestos de trabajo. Y esto es lo que nos está pasando. La primera gran revolución, la revolución industrial. La segunda gran revolución, la revolución de los procesos. En la revolución de los procesos, que ustedes la ven con Maslow, Taylor y Henry Ford, cuando ustedes la vieron ahí en la película Tiempos Modernos, que es visto del otro lado, ¿qué implica esto? Hasta ese momento, hacer un auto, el auto estaba quieto y los trabajadores giraban alrededor del auto. Para terminar el auto, en Europa, 96 horas hombre. Cuando Henry Ford adapta la noria del frigorífico y el auto es el que se mueve y el trabajador adopta una posición única en el compromiso con ese bien, baja a 16 horas hombre, o sea, divide prácticamente por 5. Cuando los europeos ya se dan cuenta, General Motors y Ford eran la industria automotriz en el mundo. Desde esa segunda revolución, gran revolución dentro del sistema capitalista, principio del siglo XX, no hubo más revoluciones, al menos desde el punto de vista económico y desde mi humilde opinión, hasta el 2010. En el 2010 se produce la gran tercera revolución del sistema capitalista, que es un combustible que los norteamericanos sabían que tenían desde hacía 70, 80 años atrás, empieza a estar en condiciones de generar un negocio. ¿Qué significa? Que el costo de extracción y exploración es inferior al precio de venta, que ese es el combustible, el shale oil y el shale gas. No es que lo descubren, lo tenían. Lo que incorporan es la tecnología. ¿A cuánto? A 2,50, el millón de BTU. Un millón de BTU no tiene ninguna importancia, es la unidad de medida. Piensen ustedes que cuando los norteamericanos le están vendiendo a su sector manufacturero el gas a 2,50, el señor Galucho, acá, firma con Chevron a 7,50. Por eso cuando a mí me dice Moreno, ¿de qué se autocritica? De no haber tenido el suficiente énfasis para discutir con el señor Galucho su plan de negocio, porque en el momento que Galucho firma el 7,50 por millón de BTU, anula la posibilidad de una Argentina industrial. Y no importa el promedio que yo tengo en ese momento, porque la inversión es en largo plazo. Por eso contesto ahora, ¿de qué manera yo voy a salir a confrontar con la decisión que tomó la familia Roca de armarme una empresa de caños sin costura que compite con la que ellos mismos tienen en Campana, cuando en Estados Unidos tienen el gas a 2,50 en el mediano plazo y yo se lo estoy ofreciendo de arranque a 3 veces el precio? O sea que el precio de la energía pasa a ser el precio de los precios. La ganancia de productividad de la economía norteamericana es extraordinaria y ya la empezamos a observar en el 2010. Y entonces, en el 2010, lo que nosotros pensábamos que era una baja circunstancial de los precios internacionales, producto de la crisis sistémica que se había impuesto en Estados Unidos, donde el vector especulativo rentístico estaba por encima del vector de producción, y que es lo que sale a explicar nuestra presidenta, dice, mire, lo que le está pasando a ustedes no es un problema de riesgo moral, que por primera vez los banqueros le prestan a los que no tienen plata. Mire, están trabajando bien los banqueros. ¿Para qué queremos un sistema financiero? ¿Para prestarle a los que tienen plata o a los que no tienen plata? No, a los que no tienen plata. O sea que una vez que los banqueros le prestan a los que no tienen plata y trabajan bien, resulta que colapsa el sistema capitalista. Esto es una estupidez. ¿Por qué? Porque los pobres negros norteamericanos no podían devolver la cuota. Esto es una estupidez como definición. Ahora, esa estupidez como definición, de la misma manera que tenemos Google, tenemos Internet, yo sugiero que vean la explicación que daba Telesur y CNN, en español o en castellano. Era la misma.
Con lo cual esto sí es una definición que nos lleva a nosotros a pensar qué está pasando. Si coinciden en el diagnóstico de que era un problema de riesgo moral, algo está pasando desde esos marcos de análisis. Y lo que está pasando es lo que vamos a seguir conversando. Nosotros decíamos que lo que estaba pasando en el mundo es lo que nos había pasado a nosotros. La especulación sobre la producción. Y teníamos razón, pero somos Argentina. Marche preso. Pensamos que la baja de precios era una sobreoferta global de bienes sobre una demanda que estaba bajando. Ese sobrestock iba a bajar los precios, 2 años se volvía a crecer, recuperábamos el precio. No aconteció, el mundo volvió a crecer y los precios no se recuperaron. ¿Por qué? Porque se produjo la tercera gran revolución del sistema capitalista endógena. No la revolución que implica la transformación del sistema, sino la revolución endógena del sistema que se expresa en la baja de los costos de producción. Esa baja de los costos de producción es de tal envergadura que pone en crisis el sistema exportador chino. Y esto sí que nos empieza a sorprender. Y nosotros nos encontramos con una baja ya estructural de los precios, con lo cual la decisión ya no es de coyuntura. Y entonces tiene que ser una decisión estructural que es administrar el comercio. Porque si no administramos el comercio exterior empezamos a perder empleo, lo mismo que está pasando ahora. Esa decisión nos confronta con el mundo, no hay ninguna duda. Mire, cuando nosotros le pagamos al Fondo Monetario, todavía Kirchner se sacó la foto con Bush tocándole la rodillita así. Cuando nosotros confrontamos con la Organización Mundial de Comercio, todo el mundo nos señaló con el dedo. Incluso algún presidente de un país hermano, viejo comandante Tucumán, para no poner nombre. Llamaba y decía, mirá, estamos equivocaditos. Estás equivocado, muchacho, así no es. Entonces, cuidado con las interpretaciones que devienen de que el sistema financiero, el capitalismo financiero en realidad es el dominante, bla, 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 porque la experiencia que tenemos nos indica otra cosa. Cuando le pagamos al fondo seguimos transitando sin problema. Cuando confrontamos con el libre flujo de mercancías nos vinieron, ¿quiénes nos vinieron? Un juicio tremendo, Estados Unidos, Europa y Japón, 60% del PBI mundial. Ni bien nos enteramos del panel en Ginebra, sabíamos cómo esto terminaba, más sabíamos que terminaba como terminaba. Por eso podíamos administrar el comercio 2 años como máximo. Lo tuvimos que transformar en 4 años, porque en realidad los precios seguían bajando. Y si no lo hacíamos, teníamos un serio problema en nuestra tasa de desocupación y teníamos un serio problema en la administración sistémica del pueblo. Y aparte, para nosotros los peronistas, gobernar es crear trabajo. Entonces teníamos un montón de mandatos, desde los políticos hasta los mandatos familiares, porque nos estaban mirando de arriba diciendo, ojito con perder un puesto de trabajo. Por eso la dinámica nuestra, que si teníamos que decidir confrontar con el mundo, decidimos confrontar con el mundo. Y esto fue lo que nos pasó. Esto es muy importante, y retomo lo del consenso de Washington, porque lo del consenso de Washington fue el paraguas que puso en valor 2 viejas instituciones del mundo que venían desde Bretton Woods con sus distintas modificaciones, que terminan siendo el Fondo Monetario y la Organización Mundial de Comercio. Las ponen en valor porque le dan una coherencia ideológica. Desde ahí hay que interpretar lo que nos pasó en los 90. Obviamente que nuestro gobierno de los 90 podría haber tenido el mismo énfasis que tuvo el general cuando confrontó con los 2 ganadores de la Segunda Guerra, pero hay que ser Perón para eso. Y no siempre, lamentablemente, entonces decidió desde sus convicciones sacrificar algunas, y bueno, ahí viene. Pero entendamos que el discurso del consenso de Washington fue global. A mí me tocó estar con la presidenta Cristina en Vietnam, de la República Socialista de Vietnam, cuando después de un emotivo mensaje de Cristina, porque el presidente de Vietnam le da la bienvenida y dice, evidentemente me toca hablar primero a mí, pero usted es una dama, hable primero, y Cristina hace un discurso extraordinario sobre el heroico pueblo de Vietnam. Pero terminado ese discurso heroico de Cristina sobre el heroico pueblo, el presidente vietnamita le dijo, le agradezco enormemente los conceptos sobre mi pueblo, pero más le agradezco el voto de la Argentina que le permitió a este humilde país penetrar en la Organización Mundial de Comercio. O sea que ese era un club que nadie quería estar ausente. Y obviamente tenía sus reglas, las reglas del comercio internacional, donde el que vende más barato, con las herramientas que sea, se queda con el mercado y se queda con el trabajo. Y este es el ABC. Por lo tanto, primer elemento para el debate, si esto es tan evidente, ¿por qué alguno de los sectores progresistas nuestros quería que ganara la Clinton? Algo no va, si el discurso era evidente, del que decía que iba a administrar el comercio exterior y de la que decía
que prohijaba el comercio internacional. Si esto es tan evidente, ¿qué es lo que nos pasó? Y nos pasa que a veces no tenemos la rigurosidad del análisis para entender la complejidad de lo que está pasando y en realidad definimos malos alineamientos y después peores tácticas electorales. Entonces, esto agradezco enormemente este Congreso porque de mi pueblo libre es que tienen que salir la verdad. Si esto era así, fíjense el fenómeno que pasó después que ganó la interna y termina ganando la presidencial. La administración del comercio exterior de Trump, que es exactamente igual a la que nosotros hicimos hace 4 años atrás, y esto trae también un parangón para lo que va a pasar ahora. Lo que éramos el pasado, pasamos a ser el futuro. Cuando este dijo en el discurso inaugural, no va a haber ningún moreno, yo creo que lo dijo por mí, pero lo dijo fundamentalmente, lo dijo fundamentalmente porque le estaba diciendo al mundo, no va a haber ningún funcionario que genere la imposibilidad de que los bienes y servicios a escala global circulen en mi país. Olvídense, eso tiene que ver con estos pasados, estos nostálgicos, estos que no saben nada. Un año y chirola después, asume Trump y lo primero que hace es administrar el comercio exterior. Lo que éramos el pasado, pasamos a ser el futuro. Este es un problema muy grave, por eso se deprime. De esa depresión hay que salir con políticas y en eso hay que entender lo que está pasando. ¿Cuál era la oferta? Hacemos un túnel en los Andes, sacamos la mercadería y la llevamos al Tratado del Pacífico. Esa era la inserción de Argentina en el esquema global. ¿Quién había vituperado ese esquema? El Papa en Bolivia. Cierto que dijo tierra, techo y trabajo, pero es la conclusión que confronta con los acuerdos de libre comercio que a escala global se estaban y tipificaban la velocidad de desarrollo del mundo, es su santidad, que se atreve a verbalizar esta situación, porque vulnera lo que era la inteligencia instalada, de que el mundo funcionaba desde el consenso de Washington a una sola velocidad, al que le sirve bien y al que no se adaptó se cayó. Y ese es el mundo que nosotros tuvimos que administrar, con una diferencia, los precios al alza. En el 2003 nosotros recibimos el mundo con los precios al alza, que no es lo mismo que administrar la economía con los precios a la baja, porque la exigencia de productividad endógena de la economía es absolutamente distinta. Con yo teniendo al alza la soja, expando mi frontera de producción y puedo llegar al Chaco o al Salta. Cuando el precio me viene a la baja, tengo un serio problema y no salgo de la zona núcleo. Si no, hablemos con los ojeros chaqueños salteños. Entonces, no es que los precios al alza o los precios al baja son lo mismo. Por eso hay que pensar que podemos repetir lo del 2003. De ninguna manera se puede repetir lo del 2003, porque ahora el mundo está en guerra y en el 2003 nunca dijimos que el mundo estaba en guerra y nunca dijimos que los precios no los íbamos a ver al alza. Y por eso cuento lo que nos pasó en el 2010 cuando los precios los vimos a la baja y el debate que nos tuvimos que dar y finalmente la instrumentación de política que tuvimos que hacer con la Administración del Comercio Exterior. No es que cuando empezamos a administrar el comercio exterior recién ahí fuimos un gobierno nacional y popular. Hacía 9 años que éramos un gobierno nacional y popular y nunca nos habíamos metido con las importaciones. ¿Qué pasó? Había cambiado el mundo. ¿Por qué cambió el mundo? Por la revolución energética norteamericana. ¿Qué consecuencia tuvo? El combate de un pueblo sobre otro pueblo para quedarse con el empleo de ese pueblo. Lo mismo que la revolución industrial o la revolución de los procesos. ¿Qué decisión toman los gobernantes? Entrar el combate, la misma que tomó el brigadier general. Esto empieza a ordenarse, pero la política es como la vida. Y así como nos sorprendió un día que dijo Jorge Bergoglio y todos quedamos así y era el Papa y dijimos, ¿qué pasó acá? Y uno nos pusimos a llorar y otro... Y la política lo eligió a Trump. ¿La política de dónde? La política de Estados Unidos. Lo que no tenía 5, 2, 3, ¿cuánto quedan? Y ya redondeemos. Bueno, un minuto. Respira y redondeemos. 2, 3, 4. Dale, No, un... te me tomo los 3 de él y después no. Entonces, la política de los Estados Unidos eligió al que no tenía que elegir. En el momento que eligió al que no tenía que elegir, por la Administración de Comercio Exterior, le puso un tiro de gracia a la Organización Mundial de Comercio. Y ese tiro de gracia terminó con el consenso de Washington. Esto es que es una cosa extraordinaria, porque una de las ideologías colapsó con la caída del muro de Berlín, pero la otra acaba de colapsar.
Finalmente Perón tenía razón, después de 70 años lo único que quedamos somos nosotros, es una cosa extraordinaria la responsabilidad que tenemos. Sí, si esto no fuera exactamente así, en mi continente latinoamericano hay 2 o 3 cosas que tenemos que reflexionar y con esto termino, y sobre todo en el debate que nos tenemos que dar. El ajuste neoliberal en Brasil empezó con Dilma, eligió 2 López Murphy para poner uno en el Ministerio de Economía y otro en el Banco Central, no nos equivoquemos, no empezó ahora. Este que está ahora aumenta el déficit fiscal, con lo cual desde la visión económica es exactamente al revés. La que iba por el ajuste es Dilma. Pero hay un hecho mucho más importante para mí, Hispanoamérica, y que son 2 que quiero relacionar. Yo no tengo ninguna duda que los mexicanos que viven en Estados Unidos la van a pasar mal. ¿Ahora es culpa nuestra o es culpa de la dirigencia mexicana? Cuando yo era joven, tenía la edad de él y de él, México era Centroamérica. ¿Cuándo cambió el mundo para que México sea Norteamérica? Y bueno, cambió con el NAFTA. Si el NAFTA estaba mal, el ALCA estaba peor. Y si el NAFTA está bien, el ALCA estaba mejor. Las 2 cosas al mismo tiempo no se puede. Si acertamos en Mar del Plata, es porque el NAFTA estaba mal. Era un modelo de desarrollo de la dirigencia mexicana planteada a los Estados Unidos que no servía. Por eso teníamos la maquila en el norte y los zapatistas en el sur. Y ese no es el modelo que nos planteamos desde nuestra visión cristiana y mucho hoy tampoco de nuestra visión peronista. Que los mexicanos la van a pasar mal. Pero ¿qué pasa con el mundo? Con el muro. Se vuelve a unir lo que nunca se tendría que haber desunido. Se vuelve a unir Hispanoamérica. Es extraordinario lo que está pasando. Y como la parábola del hijo pródigo, nosotros lo recibimos y hacemos una fiesta. Si estabas equivocado, volviste. Y entonces nosotros recuperamos para Hispanoamérica México, que es un hecho extraordinario, cultural, político y social. Segundo hecho extraordinario, y que no ha tenido la dimensión y que les pido por favor que lo busquen y lo lean. El Tratado de Paz de Colombia. Es una cosa extraordinaria. Una vieja guerrilla marxista-leninista, después de 60 años de estar en combate, firma un tratado de paz con un sector de la oligarquía nativa, nacionalista, conducida por Santos. ¿Se encuentran dónde? En el vector nacional. Y esto es lo que empieza a entrar en valor, porque terminado el consenso de Washington, brotan los modelos nacionales. ¿Y qué me pasa en el sur? Y está el peronismo. Es un experimento que está terminando. ¿Y por qué el peronismo? Porque es el único que tiene una doctrina para instalar los modelos nacionales. Y es superior. ¿Por qué es superior? Porque los modelos nacionales, y con esto voy terminando con los modelos nacionales pueden hacer brotar lo mejor de los pueblos o lo peor de los pueblos. Lo peor de los pueblos lo tenemos en el norte o lo tenemos en el siglo pasado, en los 30 y 40. Pero lo mejor de los pueblos, de los modelos nacionales, brota con el peronismo. Conclusión. ¿Qué está deseando su santidad cuando dice termínenla con esto? Está deseando que broten los modelos nacionales de desarrollo. Los peronistas somos expertos. Podemos hacer un modelo justo e inclusivo sin ninguna duda. Sustentable, tenemos un problema cuando habla de sustentabilidad. Habla del tema de la energía fósil, que mi maestro acaba de saber hablar mucho más que yo. Pero sabemos que su santidad, dada esta circunstancia, nos puede dar un waiver de 5 años, 10 años, porque en realidad que vuelve a ser... No el waiver que le pedíamos, no el que le pedíamos al fondo, sino que se lo pedimos a su santidad. Porque hoy la energía más barata vuelve a ser la fósil. Y tenemos un problema de pobreza. Y esto es cierto que tenemos que aumentar la dotación de bienes y servicios a favor de nuestra gente para que no haya pobre. La pobreza no es falta de plata, es falta de los bienes y servicios para este tema. En este marco es que tenemos que poner la mafia, porque en estos desequilibrios es que se arma. Nosotros tenemos mucha experiencia en cómo armar modelos justos e inclusivos. Los tenemos que volver a poner en valor. Y los vamos a volver a poner en valor en la Argentina porque la base material de la nación, que son sus empresas, con sus empresarios y sus trabajadores, se vuelve a alinear con la base más espiritual. La base espiritual está muy bien, por eso uno de los nuestros hoy está del otro lado y es el único que puede convocar a la mesa chica de Occidente y sentarse en esa mesa por lo que no tenemos voz. Por eso, como decía el intendente, cuidado con aquellos de nuestra propia fuerza que no quieran al Papa.
Si no les gusta rezar, él le da la resolución, dice, el que no sabe rezar, piense bien en mí. No hay, pero piensen en el Papa, porque tiene un valor superior, no solo es el punto de encuentro de todas las religiones y nadie se lo discute. También es el único que se puede sentar entre los ganadores de este modelo a hablar por los que no tienen voz. Y nuestro rol humilde como peronista es poner en valor este modelo. Si ponemos en valor este modelo, los días más felices no solo van a ser para la Argentina, van a ser para Hispanoamérica y también por el mundo, la famosa revolución en paz. Los peronistas somos luchadores, los peronistas somos guerreros, pero somos guerreros de la paz. Muchas gracias.